Procedo a leer la buena noticia de Jesucristo, según aparece en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, versículos 1 al 13, y dice así. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan Bautista enseñó a sus discípulos. Jesús les dijo entonces: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, que venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a aquellos que nos deben. Y no nos dejes caer en la tentación. Jesús agregó: supongamos que alguno de ustedes tiene un amigo y recurre a él a medianoche para decirle: amigo, préstame 3 panes, porque uno de mis amigos llegó de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde adentro él le responde: no me fastidies, ahora la puerta está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados, no puedo levantarme para dártelos. Yo les aseguro que aunque él no se levante para dárselos por ser su amigo, se levantará al menos a causa de su insistencia y le dará todo lo necesario. También les aseguro, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿Hay algún padre entre ustedes que dé a su hijo una serpiente cuando le pide un pescado? ¿Y si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio. Esta es palabra de Dios. Amén. Tomen asiento, por favor. Gracia y paz de nuestro Señor Jesús sean con cada uno y cada una de ustedes. Enséñanos a orar, le piden los discípulos de Jesús al Maestro. Enséñanos a orar como Juan Bautista enseñó a sus discípulos. Hay una añoranza de estos discípulos de poder sentirse más como su Maestro, o quizás emular de alguna forma u otra a estos seguidores de Juan que, según nos deja la tradición, al parecer eran bastante carismáticos, muy excéntricos, que seguían a Juan Bautista al desierto, hacían sus celebraciones de forma distinta a lo que ellos estaban acostumbrados a hacer. Incluso algunos dicen que las hacían desnudos. Todo tipo de distintas historias hay ahí al respecto, pero no se sabe. El tema es que eran discípulos diferentes. No era solamente el discípulo que seguía al maestro y repetía todo lo que decía el maestro, sino que los discípulos de Juan tenían una conexión directa con él, cercana. Y los discípulos de Jesús a veces se encuentran lejos de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando Jesús quiere hablar con su Padre, se va. Se va a hablar con su Padre, se va a solas a orar y probablemente esperando que sus discípulos hagan lo mismo, pero en vez de que ellos oren y utilicen ese espacio para hacerlo, todos se están preguntando qué es lo que está haciendo Jesús mientras está orando al Padre. Jesús les da el ejemplo, pero ellos no lo siguen, porque están demasiado preocupados de lo que hace Jesús y no de lo que ellos deben hacer. Y es así que los mismos discípulos, ya sin saber qué hacer, le preguntan: bueno, enséñanos, ya que Juan Bautista le enseñó a sus discípulos, bueno, haz tú algo con nosotros, ¿no? Como si no les hubiera enseñado nada. Y así, en Lucas
tenemos un pequeño extracto de lo que es la oración del Padre Nuestro, que está mayormente puesta en el Evangelio de Mateo, al menos en toda la extensión que usamos en general todos los cristianos. Lucas solo quiere dar una imagen de esta oración, no pensando en que la repitamos siempre y que sea como esta oración resumen, ¿no? Que sea como esta especie de comodín que sirve para todo, sino que Lucas pretende a través del Padre Nuestro o de ciertas partes del Padre Nuestro que aprendamos a qué es lo importante. Y en ese sentido nos ofrece una visión sobre la cercanía de Dios que es la que debemos mantener, más que solo repetir las palabras, que es lo que Jesús precisamente no quiere. Es como háganlo de esta forma y no repitan de esta forma. Y así dice, Padre, santificado sea tu nombre, ahí ya nos falta una parte. Pero lo importante es, diríjanse a Dios como Padre. Ya no como Rey, no como Señor, como Padre, porque hay una cercanía y al mismo tiempo una dependencia en tener a Dios como Padre o como Madre, da lo mismo, en el sentido de que hay una sensación de filiación, una sensación de amor, una sensación de que puedo confiar en Dios, porque es mi Padre, no es mi jefe, es mi Padre. Desde ahí empezamos la oración, desde la confianza en que Dios es un Padre bueno. Claro, no todos han tenido la suerte de tener buenos padres, pero en Dios tenemos a un Padre bueno, a una Madre buena, para que así podamos ser vulnerables, para que así podamos estar con Dios, para que así entendamos que Dios está siempre con nosotros, como el buen padre o la buena madre deben estar con sus hijos. Por eso hablamos de un padre ideal, ninguno de nosotros lo es. Ninguno. Justo hoy día mis papás no están, así que no voy a decir nada. Se lo perdieron, era la oportunidad de decirlo. El tema es que tenemos que entender a Dios como ese Padre que también esperamos, soñamos, sin las frustraciones, sin la impotencia que tenemos con nuestros propios padres, como todo hijo. Desde esa relación de padre e hijo, hija, es que pedimos que se haga su voluntad, que venga su reino, que se establezca su forma de gobernar y de vivir en este mundo, y no solamente todas nuestras luchas y nuestras victorias, nuestros fracasos, que no sea el mundo solo un espacio en donde peleamos entre nosotros para ver quién tiene la razón, sino que se instaure el reino de Dios para que podamos sentir a ese Dios cerca nuestro. Es por eso que pedimos también que Él nos sustente, que nos dé el pan de cada día, precisamente para que entendamos que Dios provee. No que nos va a tirar maná del cielo para que nosotros estemos de guata en la playa y esperando a que Dios nos alimente, ¿no? Sino en el hecho de confiar en que Dios sí da, que Dios sí se ocupa, que Dios sí está presente. Claro, nosotros trabajamos, pero trabajamos en nombre de Dios. Entonces el sustento que conseguimos, lo conseguimos gracias al amor de Dios y no solamente por nuestros grandes esfuerzos y capacidades, que colaboran claramente, pero confiamos en que Dios nos alimenta, en que Dios nos da la vida, en que Dios es nuestro Padre. Es por eso que así también le pedimos perdón, para que a través de recibir el perdón de Dios aprendamos a perdonar a otros. Porque solo puedo amar cuando alguien me enseñó a amar. Eso no es automático. Solo puedo perdonar cuando he podido vivir, sentir, recibir el perdón de alguien. Y por eso empezamos siempre los cultos con una confesión de pecados, que no es para golpearnos el pecho, sino para liberarnos y entender que lo primero que Dios hace para mostrarte su amor en este día es darte su perdón.
No para que te sientas más culpable, sino para que te sientas amado, amada. Porque todos tenemos nuestros pecados y oscuridades. Todos necesitamos perdón. Y más aún, gracias al perdón de Dios, nos vamos dando cuenta lo más difícil, que necesitamos también perdonar, que necesitamos soltar, que necesitamos ceder, que es lo que muchas veces cuesta, ¿no? Ceder en que no siempre los demás están equivocados, no siempre los demás son culpables de todos, sino que también podemos perdonar y dejar ir y restaurar nuestras relaciones. ¿O vamos a estar enojados con la misma persona durante 20 años? Una cosa es que no vayan al cine juntos y que no estén tomando tecito todos los fines de semana. Bien, está bien. Cada uno elegirá qué es lo que hace. Pero otra cosa es estar enojado con esa persona durante años, porque no es sano. Y solo por tener la razón, solo porque el otro se equivocó. O sea, llega un momento en que ya hay que soltar. Porque si no, te enfermas por dentro. Y eso es el funcionamiento del perdón. De nada sirve venir a la iglesia, confesar tus pecados, recibir el perdón de Dios, si tú no estás dispuesto a perdonar en este mundo, si no estás dispuesto a compartir ese perdón. Y claro, no tenemos que centrarnos siempre en estos ejemplos burdos, ¿no? De cómo voy a perdonar al asesino y todas estas cosas. No se trata de eso, se trata de que el perdón sea parte de tu vida, en tu vida cotidiana, y que no permitas que el rencor, que el odio, la ira controlen tu vida. Porque a todos nos han cagado, perdón. Todos hemos sido engañados, traicionados. ¿Y qué? A todos nos pasa y nosotros mismos también lo hemos hecho. Obvio, nosotros nos creemos mejores que los demás, pero a la larga también traicionamos, también mentimos. No podemos ahí ver el tejado de vidrio en cada uno de nosotros. Por eso el perdón es algo maravilloso, porque restaura nuestras relaciones. Y no tenemos que ser mejores amigos, tenemos que ser hermanos y hermanas. Y es el perdón el que logra eso. Por eso, no recibamos perdón de Dios si no estamos dispuestos a perdonar. Por supuesto, en un proceso, esto no es algo que se hace de un día para otro, es una intención en donde yo quiero perdonarte y por ende pienso, veo qué es lo que me aleja de ti, veo qué es lo que yo produzco en ti también que te causa ese rechazo. Entiendo que hay cosas que pasaron hace 20 años, 10 años, 5 años y que ya pasaron. Y que aunque no estemos tomando tecito el sábado en la tarde, sí podemos vivir y convivir como hermanos y hermanas en el amor de Dios, aunque no seamos tan amigos. El tema es que no permitamos que la ira y el rencor controlen nuestra existencia ni nuestras acciones o pensamientos sobre los demás. Piensen que hay familias que están así peleadas y a la larga son tonteras. Claro, hay cosas que son profundas y todo, pero a la larga se trata de vivir en paz entre nosotros y no de que los demás sean como yo quiero que sean. Y ahí está realmente el problema, nuestras expectativas de perfección sobre los demás, creyendo que nosotros somos más perfectos que los demás. Al que le cae el poncho, que se lo ponga, por favor. No puedo decir sus nombres ahora, pero los estoy pensando. Finalmente, no nos dejes caer en la tentación. Qué importante es aceptar que la tentación existe, que es una realidad. La tentación siempre está. El tema no es sentir o no sentir tentación, porque todos la sentimos. Es no caer en esa tentación. Es no hacer el mal que quiero hacer. Es no dar el paso hacia la maldad que mi corazón me lleva a hacer. Es no decir la palabra que hace daño.
y cambiarla por el perdón. Es todo un desafío, porque si realmente aceptamos que las tentaciones están siempre entre nosotros y que ninguno es un superhombre o una supermujer que no siente tentación, entonces tenemos que luchar para que cada día, cada respiro, cada vez que estamos con alguien, no tengamos o no suframos el caer en esa tentación de hacer mal o peor aún, de no hacer el bien que deberíamos haber hecho, que es más usual incluso que el daño que le hacemos a los demás. Es todo lo que no hacemos y que sabemos en el corazón que tenemos que hacerlo. Es así que el Padre Nuestro nos ofrece una base de comunicación y sobre todo de visión de Dios para vivir en el mundo real. No se trata de repetir el Padre Nuestro a cada rato y con eso estar listo. Se trata de que entendamos a través de estas palabras que hay un Dios que te escucha, hay un Dios que te da su perdón, hay un Dios que te da su amor, hay un Dios que te da sustento, hay un Dios que te ayuda a no caer en la tentación. ¿Nos quedamos con ese tesoro inagotable en nuestras vidas o lo vamos a compartir como Dios lo hace con nosotros, con los demás? De eso se trata, de orar para compartir la fe y que la fuerza y la voluntad de Dios se hagan tan reales en tu vida que no puedas hacer otra cosa que compartirlo en amor y perdón con los demás. Y ahí es donde viene esta parte que es tan importante, en donde se nos muestra a Dios como un Padre bueno. Se nos da dos ejemplos. El primero es de este amigo que recurre al otro amigo para pedirle pan en la noche y que al final dice que por insistencia le va a ganar y le va a terminar dando lo que necesita. Pero eso puede darnos una errónea idea de Dios, porque no se trata aquí de que tenemos que insistirle a Dios para que Él haga lo que nosotros queremos y mientras más oramos, entonces ahí sí quizás Dios va a hacer lo que queremos. Es como las cadenas de oración. Hay un grave error en las cadenas de oración que se piensa que mientras más oremos, entonces a Dios como que se le ablanda el corazón malo y ahí va a ayudar a la persona por la cual todos oramos. Y no es así, porque Dios no actúa coercitivamente bajo nuestras peticiones. Es decir, que Dios no está para escuchar nuestras oraciones de modo que lo convenzamos. Lo mismo sucede en la religiosidad popular católica, en donde se le reza a los santos y se le reza a la Virgen para que intercedan ante Dios Padre y así las cosas se hagan. Lo cual es un completo error, porque Dios no necesita intermediarios. Dios no está enojado conmigo y no necesita que la Virgen María en el cielo aplaque su ira para que me escuche. Imagínense cómo suena eso. Es una repetición del movimiento administrativo de nuestro mundo nomás, ¿no? Que tú tienes que seguir ciertos pasos de política para llegar al jefe. Entonces, de alguna forma tenés que pagar la coima, tenés que hablar con el amigo. Es muy chileno eso. La pillería, ¿no? Es como buscar trabajo. Si no tienes un amigo en el trabajo, pucha, cuesta más. Claro, con el amigo cuesta menos. Ahí está el santo, ahí está la Virgen. Y el problema no es el santo ni la Virgen, sino la atribución que le damos. Porque Dios sí me escucha. Y no necesita a alguien que lo suavice o le abra las orejas. Dios sí me ama. Y no significa, no necesita que alguien le esté diciendo al oído, no, si igual es bueno el Rudy, no te preocupes. No, Dios me ama igual. Si usamos a los santos y a la Virgen para eso, los perdemos en vez de usarlos como ejemplo de fe. Como un ejemplo maravilloso de fe y lleno de guía del Espíritu Santo para nosotros. ¿Cómo no tener a la Virgen como ejemplo de fe? Es una maravilla. Una mujer que dio todo. Pero al orarle a ella, le estamos quitando piso a Dios.
Y estamos diciendo que Dios no está dispuesto a escucharme porque de alguna forma no me ama tanto. Entonces, si eso sucede, ¿por qué Cristo murió en la cruz? ¿Por mí? ¿O murió solo por los santos canonizados? No, murió por mí en la cruz entonces. Y eso es tan importante, porque a la larga estas cosas van quitando piso a nuestra fe en Dios, van mermando nuestra confianza en Dios y vamos metiendo tradiciones, personas que nos hacen sentir que Dios está más cerca, pero que no es así. Hacemos todo lo contrario, estamos mermando nuestra confianza en Dios, poniéndole más actitudes, más cosas, más tradiciones, más ritos, más velas, cuando Dios no necesita ni pide nada de eso. Es por eso que ante la insistencia que habla el primer ejemplo, Jesús nos dice que la insistencia depende no para convencer a Dios que haga lo que yo quiero que haga, sino para que yo, mientras oro una y otra vez, mientras oro todos los días, vaya fortaleciendo mi espíritu, vaya fortaleciendo mi fe, vaya fortaleciendo mi confianza en Dios, para que cuando la cosa se ponga más dura, yo esté preparado. Porque si estoy enfermo y oro una vez solamente por mi enfermedad, eso al fin y al cabo va a ser como pedir solo un milagro. Pero si estoy constantemente orando a Dios, si estoy constantemente pidiendo a Dios, entonces entiendo que Dios está siempre conmigo a lo largo de esa enfermedad, a lo largo de esa necesidad, de ese dolor, de esa tristeza, también de esa alegría. Y no solamente en el momento en donde yo lo necesito exactamente para que justo lo que yo quiero en ese mismo instante suceda. Es como prepararse para la prueba de selección universitaria. Claro, de nada sirve que tú ores en ese mismo día para que Dios te ayude a hacer la prueba. No. Ten a Dios siempre en tu vida, no solo en ese momento. La insistencia se refiere a la insistencia de orar, de estar siempre en contacto con Dios, de estar siempre buscando a Dios y no solo buscando un salvavidas. Porque el salvavidas te saca del agua, te sube al bote y no se usa más hasta que te vuelvas a caer. ¿Y cuántos salvavidas vas a tener en el barco? Tenemos que estar seguros para que no caigamos del barco. Y al momento en que caigamos, nos lluevan los salvavidas. Porque no vamos a pedir una emergencia. Vamos a confiar en que Dios está con nosotros y que el resto de la comunidad cristiana se va a tirar con nosotros para salvarnos. No se trata de milagros exactos. Se trata de confiar en Dios y de vivir esa confianza entre todos. Y así llegamos a la última parte, y es a la comparación de Dios Padre con nosotros como padres y madres. Y Jesús lo dice muy claramente. Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, claro, nos equivocamos como papás, como mamás, pero a la larga también hacemos cosas buenas. ¿Cuánto más Dios Padre dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? ¿Cuánto más si nosotros que somos malos y nos enojamos con nuestros hijos porque no cumplen nuestras expectativas o hacen mucho ruido en el culto, a la larga, ¿cuánto Dios nos va a amar si nosotros logramos aprender a amar a nuestros hijos, aunque sean adolescentes o bebés? Y acá llegamos a un punto en donde no hay retorno. Porque Dios, grábenselo en el corazón, Dios es bueno. Dios es bueno. Y aunque el mundo nos diga que Dios te está probando, aunque el mundo te diga que esto te lo mereces, aunque el mundo te diga que Dios no te escucha, nosotros como cristianos sabemos que Dios es bueno. Nosotros somos los malos.
Nosotros fallamos, nosotros traicionamos, nosotros abandonamos, nosotros nos peleamos. Dios es bueno y Dios no da nunca una serpiente cuando pedimos un pescado. Dios no da nunca un escorpión cuando pedimos un huevo. Porque Dios es amor y es bondad. Y las cosas malas que pasan en este mundo no son por culpa de Dios, son por culpa nuestra. Y si hay un terremoto, no lo manda Dios, se mueve la tierra. Es parte de la naturaleza. Dejemos de culpar a Dios por nuestras penurias, todo lo contrario, fortalezcámonos en Dios, en cada alegría y en cada penuria, para que así entendamos que Dios es tan bueno que justo cuando estemos en el abismo, podamos agarrarnos de su mano y levantarnos con Él. Y no hacer todo lo contrario. Empezar a pensar, ¿por qué a mí? ¿Qué mensaje tiene Dios para mí con esto? No, esas son puras expectativas humanas que normalmente nos van a engañar y nos van a hacer sentir peor. Nuestra base, nuestro piso es que Dios es bueno, es que Dios te escucha, es que Dios te ama, es que Dios te perdona, es que Dios está contigo. Desde ahí vivimos, sufrimos y nos alegramos. Si no, nos perdemos y perdemos a Dios. Pues así, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? No pidamos tonteras, no pidamos tantas cosas, pidamos el Espíritu Santo de Dios. Pidamos presencia de Dios en nuestras vidas, porque una vez que Dios está en tu corazón, todo lo demás, lo bueno y lo malo, pasa, porque Dios está contigo. Ahí está nuestra esperanza. Dios vive tus lágrimas, vive tus fracasos, vive tus victorias, vive contigo porque está siempre contigo. No lo dudes nunca y créelo con insistencia para que la confianza y esperanza en Dios sean el piso de tu vida, de tu alegría y de todo dolor en tu vida. Que así sea en vuestra propia experiencia de fe y que sea el buen Dios que nos ayude a confiar y creer siempre para nunca caer en la duda ni en juicios humanos puestos en las manos de Dios. Que el Señor los bendiga ahora y siempre. Amén.